Durante más de un siglo, el nombre de León Tolstói ha sido pronunciado con una reverencia casi sagrada. Para muchos, es el mayor escritor de todos los tiempos, el hombre que retrató el alma humana como nadie antes. Sus novelas como Guerra y Paz y Ana Karenina no solo cuentan historias, exploran la vida, el amor, el sufrimiento y el sentido mismo de la existencia. Pero aquí surge una pregunta incómoda. ¿Fue realmente Tolstói el mayor escritor de la historia? ¿O simplemente uno de los más influyentes? Algunos críticos aseguran que su genio es incomparable. Otros creen que escritores como Dostoyevsky, Shakespeare o Cervantes alcanzaron profundidades que Tolstói nunca tocó. Entonces, ¿qué hace a un escritor el más grande de todos? ¿Su talento? ¿Su impacto en la historia? ¿O la forma en que sus palabras siguen transformando la mente de quienes las leen? En este video, vamos a explorar la vida, las obras y las controversias de León Tolstói, para intentar responder una de las preguntas más debatidas de la literatura. ¿Quién fue realmente León Tolstói? Cuando pensamos en los grandes escritores de la historia, hay un nombre que aparece una y otra vez: León Tolstói, autor de obras monumentales como Guerra y Paz y Ana Karenina. Su talento literario es incuestionable. Pero la verdadera pregunta es, ¿quién fue realmente Tolstói? ¿Solo un novelista brillante o algo mucho más complejo? Tolstói nació en 1828, en Rusia, dentro de una familia aristocrática. Desde muy joven tuvo acceso a una vida privilegiada. Grandes propiedades, educación y una posición social que muchos solo podían imaginar. Sin embargo, esa vida cómoda no lo hizo feliz. De hecho, durante gran parte de su juventud, vivió en conflicto consigo mismo. Apostaba, gastaba dinero sin control y buscaba constantemente un sentido para su vida. Este conflicto interno marcaría profundamente su obra. Después de participar en el ejército ruso durante la Guerra de Crimea, Tolstói comenzó a escribir con más seriedad. Sus primeras obras ya mostraban algo diferente, una capacidad casi sobrenatural para comprender el alma humana. No escribía solo historias, escribía sobre las dudas, los deseos, las contradicciones y los miedos que todos llevamos dentro. Pero su verdadero reconocimiento llegó con Guerra y Paz, una novela monumental que mezcla historia, filosofía y ficción para retratar la invasión napoleónica de Rusia. Muchos críticos la consideran la mejor novela jamás escrita. Tolstói no solo narró batallas y acontecimientos históricos, exploró cómo las grandes decisiones de la historia afectan la vida cotidiana de personas comunes. Años después, publicó Ana Karenina, otra obra maestra que explora el amor, la moral, la sociedad y el vacío espiritual de la élite rusa. La famosa frase inicial: todas las familias felices se parecen, pero cada familia infeliz lo es a su manera, se convirtió en una de las líneas más reconocidas de la literatura universal. Sin embargo, lo más fascinante de Tolstói no fue solo su talento literario, sino la profunda crisis espiritual que vivió en la mitad de su vida. A pesar de su fama mundial y su éxito, Tolstói cayó en una profunda depresión existencial. Tenía dinero, reconocimiento, familia, y aún así, sentía que su vida no tenía sentido. Llegó a cuestionarse el propósito de la existencia humana. Estas preguntas lo llevaron a una transformación radical. Tolstói rechazó el lujo de su vida aristocrática y comenzó a vivir de manera mucho más simple. Criticó la riqueza, el poder político, la violencia y las instituciones religiosas tradicionales. Defendía una vida basada en la humildad, el trabajo manual, la no violencia y el amor al prójimo. Sus ideas fueron tan influyentes que incluso inspiraron a figuras históricas como Mahatma Gandhi.
Con el tiempo, Tolstói dejó de ser solo un escritor famoso y se convirtió en una especie de pensador moral y espiritual. Sus textos posteriores ya no eran solo novelas, sino reflexiones profundas sobre la vida, la ética y la sociedad. Pero su vida terminó de manera tan dramática como sus novelas. En 1910, con 82 años, Tolstói abandonó su casa en secreto, intentando escapar de los conflictos familiares y buscar una vida más sencilla. Durante ese viaje, enfermó y murió en una pequeña estación de tren llamada Astapovo. La noticia de su muerte se extendió por todo el mundo. Así terminó la vida de un hombre que pasó de aristócrata a rebelde espiritual, de novelista a filósofo moral. Hoy, más de un siglo después, la pregunta sigue abierta. ¿Fue León Tolstói el mayor escritor de todos los tiempos? Muchos dicen que sí. Otros creen que hubo autores más innovadores o más influyentes. Pero lo que nadie puede negar es que Tolstói hizo algo extraordinario. Transformó la literatura en una exploración profunda del alma humana. Y ahora, quiero saber tu opinión. Deja tu comentario en el video. ¿Crees que Tolstói fue realmente el mayor escritor de la historia? ¿O piensas que otro autor merece ese título? Las obras que cambiaron la literatura, el impacto de León Tolstói. Cuando se habla de las obras que cambiaron la literatura, es imposible no mencionar a León Tolstói. Su obra no solo elevó el nivel de la narrativa realista, sino que transformó profundamente la manera en que los escritores exploraban la psicología humana, la sociedad y las grandes preguntas morales de la existencia. Tolstói no escribía solo historias, construía universos completos donde cada personaje reflejaba una parte de la condición humana. En el siglo XIX, la literatura europea estaba en plena transformación. Muchos autores ya buscaban retratar la realidad con mayor fidelidad, pero Tolstói llevó esa ambición a un nivel completamente nuevo. Sus novelas no eran simplemente relatos sobre individuos, eran retratos monumentales de la vida, la historia, la guerra, el amor, la fe y la lucha interior del ser humano. Una de sus obras más influyentes es War and Peace. Este libro cambió para siempre la forma en que se entendía la novela histórica. En lugar de enfocarse únicamente en grandes héroes o eventos militares, Tolstói mostró cómo la historia también se construye a través de las decisiones, emociones y conflictos cotidianos de personas comunes. La novela mezcla historia real, filosofía, drama familiar y reflexiones profundas sobre el destino y el libre albedrío. Con cientos de personajes y múltiples historias entrelazadas, demostró que la novela podía alcanzar una escala casi épica, sin perder su profundidad emocional. Otra obra fundamental es Ana Karenina, considerada por muchos críticos como una de las novelas más perfectas jamás escritas. En esta obra, Tolstói exploró con extraordinaria sensibilidad los conflictos del amor, el matrimonio, la moral social y la búsqueda de sentido en la vida. El personaje de Ana se convirtió en uno de los retratos psicológicos más complejos de la literatura. A través de su historia, Tolstói cuestiona las normas sociales de su época y muestra el choque entre el deseo individual y las expectativas de la sociedad. Lo que hizo a Tolstói verdaderamente revolucionario fue su capacidad de penetrar en la mente de sus personajes. Antes de él, muchos personajes literarios eran más bien símbolos o figuras arquetípicas. Tolstói, en cambio, los presentó como seres profundamente humanos, contradictorios, inseguros, llenos de dudas y emociones. Esta profundidad psicológica influenció a innumerables escritores posteriores y ayudó a establecer el estándar de lo que hoy consideramos una gran novela. Además,
Tolstói introdujo una dimensión filosófica muy poderosa en la literatura. Sus obras no solo narran acontecimientos, también reflexionan sobre el sentido de la vida, la moral, la espiritualidad y la libertad humana. En sus páginas encontramos preguntas que siguen siendo relevantes hoy. ¿Qué significa vivir bien? ¿Cómo encontrar sentido en medio del sufrimiento? ¿Hasta qué punto somos libres de decidir nuestro destino? Su influencia fue tan profunda que escritores de distintas épocas y países reconocieron su impacto. Autores como Fyodor Dostoyevsky, Marcel Proust y Virginia Woolf admiraron su capacidad para capturar la complejidad de la vida humana. Tolstói demostró que la literatura podía ser una herramienta poderosa para comprender la realidad y explorar las preguntas más profundas de la existencia. Hoy, más de un siglo después, sus obras siguen siendo leídas en todo el mundo, no solo por su valor histórico, sino porque sus personajes y conflictos continúan siendo sorprendentemente actuales. El amor, la ambición, la fe, la desesperación y la búsqueda de sentido siguen formando parte de la experiencia humana, y Tolstói supo retratarlos con una honestidad y una profundidad extraordinarias. Por todo esto, cuando hablamos de las obras que cambiaron la literatura, las novelas de Tolstói ocupan un lugar central. Él demostró que una historia podía ser al mismo tiempo íntima y universal, personal y filosófica, simple y monumental. Sus libros no solo transformaron la literatura de su tiempo, redefinieron lo que la literatura podía llegar a ser. ¿Por qué muchos consideran a León Tolstói el mayor escritor de todos los tiempos? Cuando se habla de los gigantes de la literatura universal, el nombre de Leo Tolstói aparece casi siempre en la cima de la lista. Escritores, filósofos, críticos literarios y lectores de todo el mundo han debatido durante décadas quién merece el título de el mayor escritor de todos los tiempos. Para muchos, Tolstói ocupa ese lugar por una combinación extraordinaria de talento narrativo, profundidad filosófica, comprensión de la naturaleza humana y la capacidad de retratar la vida con un realismo casi sobrenatural. Pero, ¿qué hace que Tolstói sea considerado por tantos como el más grande? La respuesta no está en una sola razón, sino en varios factores que juntos lo convierten en una figura única en la historia de la literatura. Obras monumentales que cambiaron la historia de la literatura. Uno de los principales motivos por los que Tolstói es considerado uno de los mayores escritores de la historia es la magnitud y la influencia de sus obras. Sus novelas no solo fueron exitosas en su época, sino que redefinieron lo que una novela podía llegar a ser. Entre sus obras más famosas se encuentran War and Peace y Ana Karenina, dos libros que muchos críticos consideran entre las mejores novelas jamás escritas. War and Peace es una obra monumental que combina historia, filosofía, política, psicología y narrativa épica. Tolstói construyó un universo literario enorme, con cientos de personajes y múltiples historias entrelazadas que retratan la sociedad rusa durante las guerras napoleónicas. Lo extraordinario es que incluso los personajes secundarios parecen tener una vida real. Cada uno posee una personalidad propia, deseos, dudas y conflictos internos. Por otro lado, Ana Karenina presenta un enfoque más íntimo y psicológico. La novela explora temas como el amor, el matrimonio, la moral social, la fidelidad, la culpa y la búsqueda de sentido en la vida. La complejidad emocional de los personajes y la forma en que Tolstói retrata sus pensamientos y decisiones han hecho que esta obra sea considerada por muchos como una de las novelas más perfectas de la historia. Una comprensión extraordinaria
de la psicología humana. Una de las características que más impresionan en la obra de Tolstói es su increíble comprensión de la mente humana. Sus personajes no son simples figuras dentro de una historia, son seres humanos profundamente complejos. Tolstói describe con enorme precisión los pensamientos, emociones y contradicciones que viven las personas en momentos importantes de sus vidas. En sus novelas vemos personajes que dudan, que cambian de opinión, que se arrepienten, que se equivocan y que buscan desesperadamente sentido en sus decisiones. Esta profundidad psicológica hace que los lectores sientan una conexión muy fuerte con sus personajes. Muchas personas que leen a Tolstói sienten que el autor logra describir emociones que ellos mismos han experimentado, pero que nunca habían visto expresadas con tanta claridad en palabras. Por eso, sus novelas no solo cuentan historias, también exploran la naturaleza humana. Un realismo que hace sentir la vida misma. Tolstói es considerado uno de los grandes maestros del realismo literario. Sus descripciones son tan detalladas y auténticas que el lector puede imaginar con claridad cada escena, cada paisaje y cada momento emocional. En las escenas de batalla de War and Peace, por ejemplo, Tolstói rompe con la idea romántica de la guerra. En lugar de glorificarla, muestra el caos, la confusión y el miedo que experimentan los soldados. La guerra aparece como una experiencia humana, compleja y profundamente trágica. Pero el realismo de Tolstói no se limita a los eventos históricos o a los paisajes. También se encuentra en los momentos cotidianos, conversaciones familiares, silencios incómodos, miradas, pensamientos repentinos o decisiones impulsivas. Ese nivel de detalle crea la sensación de que no estamos leyendo una ficción, sino observando la vida misma. Literatura, que también es reflexión sobre la vida. Además de ser un gran narrador, Tolstói fue un profundo pensador. A lo largo de su vida, reflexionó intensamente sobre temas como la moral, la religión, el sentido de la existencia y la justicia social. Estas ideas aparecen en muchas de sus obras, tanto en sus novelas como en sus textos filosóficos. Uno de los más conocidos es The Kingdom of God is Within You, donde desarrolla una visión espiritual basada en la no violencia, la moral cristiana y la transformación interior del ser humano. Sus reflexiones tuvieron un impacto importante en figuras históricas como Mahatma Gandhi, quien encontró en las ideas de Tolstói una inspiración para su filosofía de resistencia pacífica. Esto demuestra que la influencia de Tolstói no se limitó a la literatura. Sus ideas también influyeron en movimientos sociales, políticos y espirituales. La capacidad de retratar toda una sociedad. Otro aspecto impresionante de la obra de Tolstói es su capacidad para retratar una sociedad completa. En sus novelas aparecen personajes de diferentes clases sociales, profesiones y formas de vida. Tolstói describe con gran detalle la vida de la aristocracia rusa, pero también muestra la realidad de los campesinos, los soldados y las personas comunes. En sus páginas encontramos bailes elegantes, debates intelectuales, escenas rurales, conflictos familiares y momentos de profunda introspección. Esta amplitud de perspectivas hace que sus novelas funcionen casi como un retrato completo de una época histórica. Al mismo tiempo, aunque sus historias están situadas en la Rusia del siglo XIX, los temas que aborda siguen siendo universales. El amor, la ambición, la fe, la culpa, la felicidad y la búsqueda de significado. Por eso, lectores de diferentes culturas y generaciones continúan encontrando en las obras de Tolstói algo profundamente cercano y humano. Un escritor que influyó
a generaciones enteras. La influencia de Tolstói en la literatura mundial es enorme. Muchos de los grandes escritores que vinieron después reconocieron la importancia de su obra. Autores como Fyodor Dostoyevsky, Ernest Hemingway, Thomas Mann y Gabriel García Márquez admiraban su capacidad para construir personajes complejos y narrativas profundas. Tolstói demostró que la novela podía ser mucho más que entretenimiento. Podía convertirse en una herramienta poderosa para explorar la sociedad, la moral y las grandes preguntas de la existencia humana. Sus libros abrieron nuevas posibilidades narrativas y elevaron la novela a un nivel de profundidad que antes pocos autores habían alcanzado. La filosofía de Tolstói. La filosofía de Leo Tolstói es una de las más profundas y radicales dentro de la historia de la literatura y del pensamiento moral. Más que un simple escritor, Tolstói fue un pensador espiritual que dedicó gran parte de su vida a reflexionar sobre el sentido de la existencia, la moral, la religión, la violencia y la forma correcta de vivir. Su pensamiento evolucionó con el tiempo. Comenzó siendo un aristócrata ruso con una vida privilegiada, pero terminó convirtiéndose en un crítico feroz de la riqueza, el poder y las instituciones sociales. La filosofía tolstoyana nace de una crisis existencial profunda. A pesar del éxito literario obtenido con novelas como War and Peace y Ana Karenina, Tolstói llegó a sentir que su vida carecía de sentido. En su obra A Confession, describe cómo, en medio de la fama y la riqueza, comenzó a preguntarse cuál era el propósito real de la vida humana. Esa crisis lo llevó a explorar la religión, la moral y las enseñanzas de Jesucristo, especialmente el mensaje del Sermón del Monte. Para Tolstói, la verdadera sabiduría no se encontraba en las instituciones religiosas oficiales ni en las estructuras de poder, sino en la simplicidad de la vida y en el amor al prójimo. Creía que la esencia del cristianismo no era la doctrina ni los rituales, sino la práctica del amor, la compasión y la no violencia. Esta interpretación lo llevó a desarrollar una filosofía conocida como cristianismo anarquista, donde defendía que los gobiernos, los ejércitos y muchas estructuras sociales se basan en la violencia y contradicen el mensaje original de Jesús. Uno de los pilares de su pensamiento fue la no violencia. Tolstói sostenía que el mal no debe combatirse con más mal, sino con el bien. Esta idea influyó profundamente en figuras históricas como Mahatma Gandhi, quien reconoció que los escritos de Tolstói fueron fundamentales para el desarrollo de su filosofía de resistencia pacífica. A través de cartas y textos, Tolstói defendía que la transformación del mundo comienza con la transformación moral del individuo. Otro aspecto central de su filosofía es la crítica a la riqueza y al materialismo. Tolstói llegó a considerar que la acumulación de riqueza era incompatible con una vida moral verdadera. Después de su conversión espiritual, comenzó a vivir de manera mucho más austera, rechazando muchos de los privilegios de su clase social. Creía que el trabajo manual, la humildad y la vida sencilla acercaban al ser humano a la verdad y a la justicia. Además, Tolstói criticó fuertemente al Estado y a la Iglesia institucional. Consideraba que muchas instituciones religiosas habían distorsionado el mensaje original del cristianismo para mantener el poder. Por esta razón, sus ideas fueron tan controversiales que incluso fue excomulgado por la Iglesia Ortodoxa rusa. Sin embargo, esta oposición institucional no disminuyó la influencia de su pensamiento, que continuó expandiéndose por todo el mundo. Su filosofía también plantea una reflexión profunda sobre la conciencia moral. Tolstói creía que cada persona
posee una voz interior que distingue el bien del mal. Escuchar esa conciencia, incluso cuando va contra las normas sociales o políticas, era para él el verdadero camino hacia una vida auténtica. Por esta razón, defendía que las leyes injustas no deben obedecerse ciegamente. En el fondo, la filosofía de Tolstói es una búsqueda constante de verdad, amor y coherencia moral. Para él, vivir bien significaba vivir de acuerdo con principios éticos universales. Amar al prójimo, rechazar la violencia, practicar la humildad y buscar la verdad interior. No se trataba solo de pensar estas ideas, sino de vivirlas en la práctica cotidiana. Hoy, más de un siglo después de su muerte, el pensamiento de Tolstói sigue siendo relevante. En un mundo marcado por conflictos, desigualdades y crisis morales, su mensaje de simplicidad, compasión y resistencia pacífica continúa inspirando a filósofos, líderes sociales y lectores de todo el mundo. En definitiva, la filosofía de Tolstói no fue solo una teoría intelectual, sino un llamado radical a transformar la forma en que vivimos. Nos invita a preguntarnos si nuestras vidas están realmente guiadas por valores auténticos, o si simplemente seguimos las estructuras sociales sin cuestionarlas, y esa pregunta quizás es lo que hace que su pensamiento siga siendo tan poderoso hoy. El legado que dejó. El legado que dejó Leo Tolstói es uno de los más profundos y duraderos en toda la historia de la literatura. No solo escribió novelas que transformaron la forma de contar historias, sino que también dejó una huella filosófica, moral y espiritual que continúa influyendo en lectores, escritores y pensadores más de un siglo después de su muerte. Tolstói llevó la novela a un nivel de realismo psicológico que pocas veces se había visto antes, en obras monumentales como War and Peace y Ana Karenina. No se limitó a narrar acontecimientos o romances. Exploró con profundidad la mente humana, las contradicciones internas, las dudas morales y los conflictos entre el individuo y la sociedad. Sus personajes no son simples figuras literarias, parecen personas reales, llenas de contradicciones, virtudes y debilidades. En War and Peace, Tolstói no solo relata la historia de varias familias rusas durante las guerras napoleónicas, también reflexiona sobre el destino, el poder, la historia y el papel del individuo frente a los grandes acontecimientos del mundo. Con esta obra demostró que la literatura podía ser al mismo tiempo narrativa, filosófica y profundamente humana. Por otro lado, en Ana Karenina abordó temas universales como el amor, la fidelidad, la presión social y la búsqueda de sentido en la vida. La tragedia de Ana se convirtió en uno de los retratos más intensos de la condición humana en la literatura mundial. La famosa frase inicial, todas las familias felices se parecen, pero cada familia infeliz lo es a su manera, resume la profundidad psicológica con la que Tolstói observaba la vida cotidiana. Sin embargo, su legado no se limita a la literatura. En la segunda mitad de su vida, Tolstói atravesó una profunda crisis espiritual que lo llevó a replantearse el sentido de la existencia, la religión y la moral. A partir de entonces escribió ensayos y textos filosóficos donde defendía ideas radicales para su época. La no violencia, la simplicidad de vida, la crítica al poder político y la necesidad de vivir según principios morales auténticos. Estas ideas influyeron incluso fuera del mundo literario. Pensadores y líderes sociales como Mahatma Gandhi encontraron inspiración en los escritos de Tolstói sobre la resistencia pacífica y la ética del amor al prójimo. Su visión de una sociedad basada en la compasión y la justicia dejó una marca profunda en movimientos sociales del siglo XX. Además, Tolstói
transformó la manera en que los escritores entendían su papel en el mundo. Para él, la literatura no era solo entretenimiento ni arte por el arte, debía tener una dimensión moral y humana. El escritor, según su visión, tenía la responsabilidad de ayudar a los lectores a reflexionar sobre la vida, la verdad y el bien. Su influencia puede verse en generaciones enteras de autores posteriores. Novelistas del siglo XX aprendieron de su capacidad para construir personajes complejos, narrativas amplias y reflexiones filosóficas dentro de la ficción. Incluso hoy, muchos críticos consideran que Tolstói representa uno de los puntos más altos que la novela ha alcanzado como forma artística. Pero quizás el aspecto más poderoso de su legado es que sus obras siguen siendo actuales. Aunque describen la Rusia del siglo XIX, los dilemas que presentan, amor, muerte, fe, ambición, familia, sentido de la vida, siguen siendo exactamente los mismos que enfrentan las personas hoy. Por eso, más de 100 años después, millones de lectores alrededor del mundo continúan regresando a sus libros, buscando en ellos algo más que una historia, una comprensión más profunda de lo que significa ser humano. Y aquí surge una pregunta inevitable. ¿Existe realmente el mayor escritor de todos los tiempos? ¿O la grandeza depende de lo que cada lector busca? Sí, este tema despertó tu curiosidad o te hizo ver a Leo Tolstoy desde una nueva perspectiva. Participa en la conversación aquí en los comentarios. La literatura siempre se vuelve más rica cuando diferentes lectores comparten sus visiones, interpretaciones y experiencias con las obras. Tu opinión puede abrir nuevas formas de pensar para otras personas que también aman los libros. Así que no te quedes solo con la reflexión. Escribe tu punto de vista y forma parte de este diálogo entre lectores.